de esta importante comisión reglamentaria. Conforme a la instrucción recibida, señor presidente, procedo a tomar la asistencia para la verificación del quórum para la sesión a realizarse en la tarde del día de hoy. Duarte Mesa Yesid Esteban. Presente. Ferro Lozano Felipe Andrés. Buenas tardes a todos. Presente. Morato Ortiz Julio César. Buenas tardes a todos. Presente, secretario. Porras Barrero Julie Esperanza. Muy buenas tardes para todos. Presente. Sánchez Stephanie Lucía. Muy buenas tardes para todos. Presente. Señor presidente, le informo que con la asistencia de los 5 honorables diputados que conforman la comisión del plan, existe quórum deliberatorio y decisorio. Muchas gracias, secretario. Por favor, leer el orden del día. Honorables diputados de la comisión del plan, el siguiente corresponde al orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión del Plan de la Asamblea Departamental del Tolima a realizarse de manera presencial en el recinto de la corporación el día lunes 13 de abril de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, proyecto para primer debate, proyecto de ordenanza número 006 de 2026, por medio del cual se crea la ruta turística, cultural y arqueológica Alpujarra, paisaje de ensueño del suroriente del departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Cuarto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aviso que voy a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Aprobado el orden del día, señor secretario. Por favor, continuar con el siguiente punto del orden. Señor presidente, una vez aprobado el orden del día por los honorables asambleístas, el segundo punto corresponde a lectura de correspondencia y en este punto el suscrito secretario se permite informar que no existe correspondencia sobre la mesa para ser leída. Muy bien, señor secretario, por favor, siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el siguiente punto aprobado para el orden del día corresponde al proyecto para primer debate, proyecto de ordenanza número 006 de 2026, por medio del cual se crea la ruta turística, cultural y arqueológica Alpujarra, paisaje de ensueño del suroriente del departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Muy bien, señor secretario. Entonces, en este punto del orden del día, como ponente designado de este proyecto de ordenanza, el número 006 del 2026, de autoría de nuestra amiga la diputada Carolina Mora, vamos, si es tan amable, a leer el título del proyecto, el articulado y la proposición final con la cual termina este informe de ponencia, teniendo en cuenta también la amplia socialización que hizo la diputada Carolina Mora en sesiones previas de esta ordenanza fundamental para continuar fortaleciendo el turismo en el departamento del Tolima, en este caso en el suroriente de nuestro departamento, y que este proyecto de ordenanza, si bien tienen en comisión de plan y es aprobado y posterior en plenaria, pues sea un instrumento para lograr gestionar recursos del orden departamental, del orden nacional, para este renglón tan importante de la economía como lo es el turismo en nuestro Tolima. Entonces, por favor, señor secretario, sírvase leer el título, el articulado y la proposición final con la cual termina el informe de ponencia. Fiel a su mandato, señor presidente, procedo a hacer lectura del título y posteriormente el articulado del proyecto de ordenanza número 006 de 2026, al cual le corresponde el título por medio del cual se crea una ruta turística, cultural y arqueológica Alpujarra, paisaje de ensueño del suroriente del departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. De conformidad, señor presidente, al articulado dispuesto en el informe de ponencia, procedo a dar lectura.
La Asamblea Departamental del Tolima, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los artículos 1, 2, 7, 8, 79, 80 y 300 de la Constitución Política de Colombia, Ley 300 de 1996, Ley 1558 de 2012, Ley 2068 de 2020, Ley 2200 de 2022 y las demás normas conexas y complementarias, ordena. Artículo primero. Objeto. Crear y reconocer la ruta turística, cultural y arqueológica en el municipio de Alpujarra denominada Paisaje de Ensueño, como un corredor turístico oficial del suroriente del departamento del Tolima que integrará el municipio de Alpujarra y demás zonas de interés turístico y cultural de la región. La ruta comprenderá las siguientes experiencias turísticas. Primero, sendero cultural y arqueológico. Esta experiencia le permitirá al turista o al visitante profundizar en el pasado aborigen, realizando un recorrido por las grandes haciendas que influyeron en la sociedad alpujarreña, visitando casas coloniales en el sector de la Pradera, destacadas por su arquitectura colonial de talla internacional e inspirada en convertirse en una galería histórica y cultural, ya que conserva un museo con elementos antiguos. Encuentro en la vereda San Luis. Allí el turista podrá disfrutar de la cascada de Manga Falsa, recorrido por diferentes sitios que conservan piezas arqueológicas que contienen escritos realizados por los indígenas de la época Babadúos. Y en la vereda El Achiral se podrá recorrer las riquezas arqueológicas, convirtiéndola en una ruta cultural que incluye visita a la Piedra de los Muñecos con arte rupestre y pictogramas que muestran los asentamientos de culturas autóctonas de la región, seguidamente las cuevas y Piedra del Indio, lugares llenos de misterio e historia. Segundo, corazón histórico y fe colonial. Esta ruta se centra en el legado arquitectónico y las profundas tradiciones religiosas que definieron la vida en Alpujarra desde su fundación. Incluye un recorrido por el casco urbano, visitando la parroquia de Nuestra Señora Chiquinquirá, el parque principal y el parque de la Ofrenda, incluyendo la parroquia Nuestra Señora de Perpetuo Socorro, ubicada en el centro poblado de La Arada. A lo largo y ancho del municipio se podrán visitar las diferentes grutas. En el sector urbano se encuentran Señor de los Milagros en la vereda Los Ameses, Virgen de Aranzazu en el barrio Los Alpes, Virgen del Carmen en el barrio El Carmen, Virgen María Auxiliadora en el barrio Escuela de los Cruces, Sagrado Corazón de Jesús en el barrio Agua de Dios, Cerrito de la Cruz Mirador en el barrio Agua de Dios, Virgen la Milagrosa en el barrio La Aradita, Virgen María Perpetuo Socorro en el barrio Achiral. En el sector rural se pueden encontrar Virgen del Triunfo en la vereda del Triunfo, Virgen de la Guadalupe en la vereda Canta Delicias, San Miguel Arcángel en la vereda Fuente Azul, el Señor de los Milagros en la vereda Fuente Azul, la Medalla Milagrosa en la vereda Plazuela, San Isidro en el barrio El Jardín, Virgen del Carmen en el cementerio, Divino Niño en la vereda Pueblo Nuevo, Divino Niño en la vereda La Arada, Capilla, Caserío, Los Medios. Tercero, ecoturismo, aventura y bienestar. Aquí el turista podrá desarrollar diferentes actividades que se enfocan principalmente en los recursos naturales de Alpujarra que ofrecen tratamientos medicinales, aventura y visitas panorámicas. La experiencia comprende visita a balnearios reconocidos por termales de agua caliente, propicias para tratamientos medicinales, visita a cascada, ideal para diversión y la adrenalina, camping, ecoturismo. Visita al Cerro de Altamizal y Bosque de Niebla, considerada la montaña más alta de Alpujarra, donde el turista podrá desarrollar turismo ecológico. Igualmente, el visitante podrá conocer el área veredal del río Cabrera y Bosque Tropical Espinoso, finalizando en el Cerro de la Cruz, sitio de oración y peregrinación con las imponentes cruces, donde se encontrará con una panorámica amplia permitiendo divisar el río Magdalena e incluso los nevados del Ruiz, Huila y Tolima. Parágrafo primero. Estrategia Bicirregión. Como parte del desarrollo turístico sostenible, incluir la ruta de la Estrategia Bicirregión Tolima, articulada con el Programa Regional Ecorregión La Tatacoa de la RAPE, Región Central, que contempla el recorrido de aproximadamente 55 kilómetros entre Villavieja, Huila y Alpujarra, Tolima. Esta ruta será incorporada dentro del corredor turístico del sur del Tolima, con fines de conectividad, ecológica, deportiva y cultural. Parágrafo segundo. Fiestas tradicionales. Serán contempladas dentro de la agenda cultural del municipio las fiestas tradicionales y patronales institucionalizadas como lo son Festival del Retorno Alpujarreño, realizado entre el mes de mayo y junio, Festival del Retorno Araduno, celebrado en el mes de octubre, y el Festival de los Reyes Magos en el centro poblado del Carmen, festejado durante la época decembrina. Todo ello hace parte de la tradición cultural del municipio.
Parágrafo tercero, gastronomía. Durante el recorrido, el turista podrá degustar de la gastronomía típica, tradicional, local, donde se destacan alimentos como el ovejo, la lechona, tamales, bizcochos, envueltos de maíz, buñuelos, dulces de arequipe, brevas, duraznos, vinos de agraz, la sevillana, bizcochuelos, quesos y almojábanas. Artículo segundo. Promoción y visibilización. La Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Tolima será la encargada de la promoción, visibilización, implementación y seguimiento de la ruta turística en coordinación con la Alcaldía Municipal de Alpujarra, así como con los prestadores de servicios turísticos y las comunidades locales. Todo ello utilizando estrategias como el Fan Trip, viaje de familiarización, Press Trip, viajes de periodistas, marketing digital, participación en ferias y vitrinas nacionales e internacionales para atraer visitantes. Artículo tercero. Articulación regional. La presente ordenanza podrá ser un mecanismo para promover la articulación con los municipios aledaños del suroriente del departamento del Tolima, con el propósito de conformar un corredor turístico integrado que fortalezca la identidad cultural, patrimonial, ambiental y económica de la región. Para tal efecto, la Administración Municipal de Alpujarra, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo del Departamento del Tolima, promoverá la celebración de los convenios interadministrativos y alianzas estratégicas con las administraciones municipales, vecinas, entidades públicas, privadas, comunitarias y organizaciones sociales con el fin de diseñar y consolidar conjuntamente la ruta turística intermunicipal, definiendo puntos de interés, circuitos, señalización y estrategias de promoción, fomentar la infraestructura y servicios turísticos sostenibles que garanticen el acceso, la preservación del patrimonio natural y cultural y el desarrollo económico local, impulsar programas de capacitación, emprendimiento y fortalecimiento de las capacidades locales vinculadas a la oferta turística, artesanal, gastronómica y cultural, integrar esta iniciativa con los planes, programas y políticas departamentales y nacionales de turismo, cultura y patrimonio. Artículo cuarto. Integración al producto turístico departamental. La presente ordenanza hará parte del Producto Turístico Tolima, Corazón de los Andes, como eje de promoción del suroriente tolimense, con el fin de aumentar la visibilidad y competitividad turística del departamento. Artículo quinto. Oferta turística. La ruta turística Alpujarra Paisaje de Ensueño deberá contar con la oferta turística consolidada mediante la realización del inventario turístico que permitirá identificar emprendedores, alojamientos rurales y urbanos, establecimientos gastronómicos, transporte, guías locales, productos artesanales y agroindustriales y demás actores necesarios con el fin de fortalecer y consolidar el directorio turístico que brinda la información necesaria para la comercialización y sostenibilidad de la ruta. Artículo sexto. Fortalecimiento regional de la ruta. El Gobierno Departamental del Tolima gestionará proyectos que incluya el diseño, mejoramiento y señalización de la infraestructura turística y formación turística y fortalecimiento empresarial de los actores locales del sector mejorando la experiencia del visitante. Artículo séptimo. Finalidad. La ruta turística tendrá como propósito la promoción, preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, histórico, arqueológico, gastronómico, religioso y cultural del territorio, consolidando su desarrollo como un destino turístico incluyente y competitivo. Artículo octavo. Enfoque incluyente. Lo estipulado en la presente ordenanza buscará fortalecer, impulsar, integrar y priorizar a los grupos poblacionales históricamente excluidos o en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, grupos étnicos, jóvenes, reincorporados, víctimas del conflicto armado, personas con capacidades diferentes, LGBTIQ+, campesinado, entre otros, sin distinción alguna por motivos de raza, etnia, religión, identidad de género, orientación sexual, condición socioeconómica, cualquier otra condición personal o social. Artículo noveno. Monitoreo y seguimiento. La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, desarrollará acciones y actividades con las secretarías y entidades que considere pertinentes para realizar el seguimiento e implementación de la ruta. Asimismo, rendirá un informe anual ante la Asamblea Departamental del Tolima, donde detallará los avances, logros, ejecución e implementación de la presente ordenanza. Artículo décimo. Vigencia. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación, presentada a consideración de la Asamblea Departamental del Tolima por la diputada Edna Carolina Mora González, con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Alpujarra, Tolima. Señor presidente, leído el articulado del proyecto de ordenanza número 006 de 2026, procedo a hacer lectura de la proposición final. Conforme a lo anteriormente expuesto, considero viable el presente proyecto de ordenanza y por lo tanto se rinde informe positivo
al mismo, para lo cual se realizó la siguiente proposición. Desde el primer debate en comisión del Plan de Desarrollo al proyecto de ordenanza número 006 de 2026, cuyo título es por medio de la cual se crea la ruta turística, cultural y arqueológica Alpujarra Paisaje de Ensueño del suroriente del departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Leída la proposición final, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se somete a consideración, vamos a someter a consideración la proposición final con la que termina este informe de ponencia. Voto nominal. Señor presidente, para aprobación o improbación de la proposición final, procedo a hacer control de asistencia para que cada uno de los diputados que conforman la honorable comisión del Plan de Desarrollo den su voto. Duarte Mesa Yesid Esteban. Positivo. Ferro Lozano Felipe Andrés. Positivo. Morato Ortiz Julio César. Positivo. Porras Barrero Yuli Esperanza. Positivo. Sánchez Stephanie Lucía. Positivo. Señor presidente, con 5 votos positivos fue aprobada la proposición final de darle primer debate en comisión al plan de desarrollo. Muchas gracias, secretario. En este espacio vamos a dar inicio al debate. La diputada Yuli Porras tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo no me opongo a estas iniciativas, por eso di mi voto a favor frente a este proyecto de ordenanza. La creación de rutas turísticas parten de una visión estratégica del desarrollo territorial. Saber qué tenemos, cómo lo organizamos y cómo lo proyectamos, para que no solo sea visible el territorio, sino que también el turismo se convierta en un motor que permita generar ingresos a nuestras familias tolimenses. Desde esta asamblea siempre hemos estado prestos a apoyar este tipo de iniciativas. Todos los diputados, sin excepción, hemos aprobado cada ordenanza que crea una ruta turística en el departamento del Tolima, lo que refleja nuestro compromiso con las comunidades y con las diversificaciones de productividad del departamento. En este sentido, este proyecto de la diputada Carolina Mora es una iniciativa valiosa. Destaco su enfoque integral que combina el turismo, la cultura arqueológica, lo religioso, lo natural y el bienestar, así como su articulación con apuestas regionales como la estrategia de Biciregión y su alineación con el Plan de Desarrollo Departamental. Para el municipio de Alpujarra, esta ruta representa una oportunidad estratégica para visibilizar un territorio históricamente rezagado, aprovechando su riqueza arqueológica, cultural y natural, así como su ubicación de su oriente del departamento, con el potencial de articulación regional, incluso con destinos consolidados como la Tatacoa. En el esquema de ordenamiento territorial del municipio, por ejemplo, señalan que Alpujarra existe arte repuestre de zonas rurales como la vereda Chiral y otros sectores como los medios, donde se han identificado piedras pintadas, pintogramas y manifestaciones culturales asociadas. En esa misma línea, el proyecto de ordenanza incorpora dentro de la ruta puntos como la vereda de San Luis, la cascada de Manga Falsa, la piedra de los muñecos, las cuevas y la denominada piedra del indio. Todos ellos con un valor arqueológico y cultural muy importante. Esto evidencia que existe una riqueza arqueológica muy sobresaliente en este municipio, que si bien se presenta esta, sigue siendo poco conocida, incluso por los tolimenses, y aún carece de documentación ni estructuración suficiente
para su aprovechamiento turístico. Por ello, bien implementada esta ruta puede convertirse en un corredor turístico y un nodo de integración y desarrollo local para su región. Sin embargo, no puedo desaprovechar este espacio, señor presidente, para que nuevamente manifestarle en este recinto una gran preocupación que expusimos el año pasado. En este mismo recinto, desde el año 2021, esta asamblea ha venido aprobando múltiples rutas turísticas en el departamento. La ruta Mutis, la ruta turística del Sol, Aventura y Naturaleza, la ruta del río Magdalena, la ruta del artesano del Guamo, la ruta de Marquetalia, la ruta Encanto de Manantiales y entre otras. Todas ellas con enorme potencial, todas ellas con un respaldo normativo claro y jurídico. Pero la pregunta que hoy me hago es sencilla. ¿Qué ha pasado con estas rutas, señor presidente y señores comisión? ¿Se han activado realmente como circuitos turísticos funcionales? ¿Existe una oferta consolidada alrededor de ellas? ¿Se han estructurado proyectos para su financiación? ¿Se han articulado con el gobierno nacional, con entidades como Fontur o el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo? Se han vinculado a estrategias de promoción y comercialización y competitividad turística, porque más allá de la creación normativa, lo que realmente transforma los territorios es la implementación de estas. Y en este punto me queda un sinsabor. No es claro cuál ha sido el nivel de ejecución y articulación institucional y de impacto real de estas rutas en las economías locales de estos municipios. Sobre todo porque toda ruta turística debe estructurarse sobre un inventario técnico atractivo en servicios y es muy importante que esto esté respecto a varias de estas rutas y que deben de existir inventarios turísticos formales, actualizados y valiosos, que respalden todas estas iniciativas que aquí hemos aprobado en esta asamblea. No podemos permitir que estas ordenanzas que aquí aprobamos queden como instrumentos meramente declarativos en un papel. Cada ruta aprobada debe traducirse en inversión, en proyectos estructurados, en fortalecimiento empresarial, en empleo y en nuevas oportunidades para los tolimenses donde tienen y están ubicadas estas rutas. Por ello, más que seguir acumulando iniciativas que, reitero, son valiosas, considero que han llegado en el momento de hacer una evaluación integral de lo que ya hemos aprobado. Nosotros estamos por ley de bancadas con el diputado Mauricio Ortiz. Y Mauricio Ortiz también lo ha manifestado en las plenarias de esta asamblea. No podemos seguir apoyando rutas que realmente no generen un impacto para los tolimenses. Mi proposición es la siguiente, señor presidente. Solicitar a la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Tolima que suministre la siguiente información. Primero, listado completo de las rutas turísticas que actualmente maneja el Departamento del Tolima, indicando para cada una de ellas acto administrativo mediante el cual fue creada y adoptada en los diferentes municipios que la integran y entidad responsable de su implementación y la entidad responsable del seguimiento. Segundo, considerando que toda ruta turística debe estructurarse sobre un inventario técnico de atractivos y servicios
¿Cuál es el estado actual de los inventarios turísticos formales, actualizados y validados que respaldan cada una de las rutas turísticas, indicando además si dichos inventarios se encuentran debidamente consolidados para cada ruta, su nivel de actualización y validación técnica y la forma en que estos han sido articulados con los lineamientos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en materia de inventario turístico nacional? Tercero, el estado de implementación de todas las rutas turísticas actual a la fecha de hoy, señor presidente. Las acciones adelantadas para su activación como circuitos turísticos funcionales, los proyectos estructurados y o ejecutados para su financiación, incluyendo como FONTUR. Sexto, el nivel de articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y además entidades del orden nacional y regional. Séptimo, los resultados en términos de promoción, comercialización, fortalecimiento de la oferta turística e impacto económico que éstas han tenido en los territorios, con mediciones actuales desde la incorporación de la ruta hasta la fecha de hoy. Las dificultades identificadas para su implementación y las estrategias previstas para superarlas. Por eso dejaré hoy en el escrito ante la Secretaría de esta asamblea para que se le remita al secretario de Cultura y tengamos como estas preguntas unas observaciones frente a las rutas que estamos aprobando. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, diputada Julie. Muchas gracias a ti por la intervención. ¿Alguna otra asambleísta, diputada Stephanie? Muchas gracias, presidente. Inicio felicitando a la diputada Carolina, una diputada que ha liderado en nuestro departamento todo el turismo que se está viviendo también, gracias a ese recorrido que ha realizado, y muestra de ello son las ordenanzas que viene implementándose y llevando a cabo acá para que sean iniciativas para nuestro departamento. Entonces, felicitaciones, mi diputada, por esos logros tan importantes. Es una forma técnica dentro del artículo 3 de esa articulación regional. Esta ordenanza está enfocada en la Secretaría de Turismo, entendiendo que el turismo es un motor de desarrollo económico y por ende quien lidera y encabeza es la Secretaría de Turismo, para hacer la modificación que quien articule y coordine con la administración municipal y para efectos de la ordenanza sea, por supuesto, la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento, y ajustar la palabra económico dentro de la Secretaría para que quede solamente Secretaría de Cultura y Turismo del departamento, entendiendo que la Secretaría es la encargada de promover e impulsar el desarrollo económico del turismo en nuestro departamento. Muchísimas gracias. Sería para proposición para que se pueda modificar este artículo, para votarla como proposición. Bueno, muchas gracias, diputada Stephanie. O también podríamos, dentro del informe de ponencia para segundo debate, corregir, o bueno, entonces ahora lo sometemos como proposición. Por ahora sigue abierto el debate, si algún asambleísta quiere hacer el uso de la palabra. Bueno, como ponente de esta ordenanza, la 006, reconocer la buena participación de la diputada Julie en su intervención, sobre todo cuando habla de las bondades de este tipo de iniciativas para seguir por ese camino de mejorar en el índice de competitividad turístico del Tolima, que si bien es cierto, se ha logrado también por el buen liderazgo del secretario de Cultura y Turismo. Estos proyectos de ordenanza, en su gran mayoría, que han sido presentados por nuestra amiga la diputada Carolina Mora, a quien le agradecemos la confianza para escogernos como ponentes, pues sirven desde luego
para fortalecer, para impulsar, para posicionar al Tolima como un destino turístico a nivel país y a nivel internacional. Yo quiero contarte, doctora Yuli, amablemente tú en algún momento nos apoyaste con tu voto positivo, al igual que otros 13 compañeros de la Asamblea, cuando institucionalizamos la ruta Marquetalia. Y te voy a compartir vía WhatsApp o con el secretario vamos a compartir también para que todos quienes hacemos parte de esta Asamblea lo revisemos. Gracias a ese voto positivo tuyo y el de los otros 13 asambleístas, incluyéndome, la alcaldía del municipio de Planadas logró gestionar ante Fontur 356 millones de pesos para visibilizar y promocionar ese turismo de paz, turismo de naturaleza, que es el objeto de este proyecto, de esta ya ordenanza. Te lo menciono pues porque tú ahí lo encabezaste dentro del listado de todas las ordenanzas que se vienen aprobando desde el 2021. Entonces, es supremamente valioso el respaldo que le damos aquí como asambleístas a este tipo de iniciativas y considero también muy fundamental pues lo que tú mencionas de hacer esas solicitudes a la Secretaría de Cultura y Turismo. No sé si mejor dentro de proposiciones y varios pudieras tú hacer esa proposición tipo como citando un debate de control para que él venga aquí y nos haga toda una exposición en virtud a que no sé de pronto dónde tendría como lugar pues estos requerimientos que tú haces para este proyecto de ordenanza. Entonces de pronto como para dejarte eso ahí en consideración. Si no hay más intervenciones, no sé si la diputada autora quiera también hacer el uso de la palabra. Diputada Carolina, adelante. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos los honorables diputados de la Comisión del Plan, donde se lleva a cabo la discusión del proyecto turístico por medio del cual se crea la Ruta Turística y Cultural Arqueológica Alpujarra Paisaje de Ensueño. Yo quiero, de manera respetuosa, honorables diputados, sé que en cada una de estas mesas se lleva a cabo la toma de una decisión importante de herramientas y de iniciativas que generen desarrollo regional. Y como bien lo mencionan todos, el objetivo de estos proyectos es precisamente lograr visibilizar municipios y territorios que no han sido vistos en materia de desarrollo turístico, como lo es un municipio tan importante del sur del Tolima que es Alpujarra, Tolima. Yo quiero, como siempre, decirles que para la realización de este proyecto se hace siempre de manera concertada con las comunidades, con el señor alcalde del municipio de Alpujarra, con los concejales, con emprendedoras del municipio, con personas que conocen el territorio y saben las potencialidades que tienen para darlo a conocer. Dentro de la exposición de motivos que sustenta este articulado está toda la relatoría de los pasos, de la investigación, de la parte histórica, cultural, ancestral, arqueológica y demás bondades que uno encuentra en el municipio sin distingo y, como lo decíamos dentro de la misma ordenanza, de manera incluyente y participativa. Alpujarra tiene muchas ventajas en este momento y la idea es empezarla a visibilizar. Ya en cuanto a la implementación por parte del gobierno departamental, también es importante precisarles, honorables diputados, que antes de presentar cualquier tipo de ordenanza siempre somos respetuosos con el gobierno departamental y ya nuestro secretario de Cultura y Turismo, el doctor Alexander Castro, con él hicimos una mesa de trabajo presentando este proyecto, así como los otros proyectos de ordenanza que hemos liderado como la Ruta del Artesano, la Ruta Encanto de Manantiales, de las cuales con orgullo puedo decirles que están generando grandes iniciativas para cada municipio. En la Ruta del Artesano ya ustedes han visto que este año pudieron participar por primera vez en Anato, el municipio del Guamo, con muestras, con artesanías, han logrado la certificación de 20 sellos hechos a mano
para nuestras artesanas, han logrado el intercambio comercial, ya están en la elaboración por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de la denominación de origen del sombrero, y cada una de estas acciones ha venido articulada precisamente con la ejecución de una ordenanza que ya hace visible al municipio. Igualmente la ruta Encanto de Manantiales, que salió en noviembre, ya la Secretaría de Cultura y Turismo hizo el primer fan trip al municipio, igual que lo hizo con el Guamo, que es llevar agencias de viajes y empezar a visibilizar la oferta, y también estuvo este año en ANATO. Entonces quiere decir que estas herramientas se convierten en un instrumento de planeación, de planificación o en la carta de navegación para que los municipios empiecen a emerger turísticamente. Y hay muchas formas de lograrlo, y una de ellas es consolidando un documento técnico y legal que le permita tanto a la administración departamental como a la alcaldía municipal y a todos los emprendedores del departamento del Tolima, especialmente a quienes están en el municipio de Alpujarra, puedan empezar a gestionar proyectos ante Fontur y ante las diferentes entidades. ¿Qué pasa? Yo a Fontur no puedo llegar a gestionar un recurso si no tengo un producto consolidado, y este se convierte en una herramienta para permitirlo de la misma manera. Asimismo, y para finalizar la intervención, es importante precisar que dentro de estos proyectos viene la consolidación del inventario turístico por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo, teniendo en cuenta que es una ruta nueva, es una ruta que va a empezar a consolidarse. Ya en la alcaldía municipal tiene material importante, pero empieza esa articulación gobierno departamental, alcaldía municipal, y por supuesto esta se convierte en una herramienta para ello. De esta manera, agradecerle, señor presidente, por la intervención y por su ponencia positiva para este proyecto, el cual de manera respetuosa me permito solicitarle a todos mis compañeros que nos apoyen con este tipo de proyectos que, más allá de cualquier posición, es apostarle al desarrollo regional de nuestro departamento del Tolima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, diputada Carolina Mora. Se cierra el debate. Si no hay más intervenciones, vamos a someter a consideración la proposición de la diputada Stephanie, para que por favor, señor secretario, leamos cómo queda el artículo 3º. Y lo sometemos a consideración. ¿Cómo quedaría el artículo 3º? Y lo sometemos a consideración. Señor presidente, honor los diputados, se somete a consideración a través de voto nominal la proposición realizada por la honorable diputada Stephanie Sánchez en referencia a la modificación del artículo 3º, el cual quedaría de la siguiente manera. Artículo 3º, articulación regional. La presente ordenanza podría ser un mecanismo para promover la articulación con los municipios aledaños del suroriente del departamento del Tolima, con el propósito de conformar un corredor turístico integrado que fortalezca la identidad cultural, patrimonial, ambiental y económica de la región. Para tal efecto, la Administración Municipal de Alpujarra, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Tolima, promoverá la celebración de convenios interadministrativos y alianzas estratégicas con las administraciones municipales vecinas, entidades públicas, privadas, comunitarias y organizaciones sociales, con el fin de, tal cual como quedó leído en el articulado inicial. Duarte Mesa Yesid Esteban. Positivo. Ferro Lozano Felipe Andrés. Positivo. Morato Ortiz Julio César. Positivo. Porras Barrero Julie Esperanza. Positivo. Sánchez Stephanie Lucía. Positivo. Señor presidente, con 5 votos positivos fue aprobada la proposición realizada por la honorable diputada Stephanie Lucía Sánchez. Muy bien, señor secretario. Entonces, si es tan amable, vamos a someter a consideración el proyecto de ordenanza con todo su articulado ante la Comisión de Plan. Voto nominal, por favor. Y la proposición
para que de esa manera pueda pasar a segundo debate Con la con la modificación. modificación del artículo 3º. Entonces, por favor, señor secretario, someter a consideración el proyecto de ordenanza con la modificación del artículo 3º. Voto nominal. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Positivo. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Positivo. Morato Ortiz, Julio César. Positivo. Porras Barrero, Julie Esperanza. Positivo. Sánchez Stephanie Lucía. Positivo. Señor presidente, le informo que han sido 5 los votos positivos para aprobar el proyecto de ordenanza y que pase a segunda debate. Muy bien, señor secretario, muchas gracias. Entonces, se procederá a radicar el informe de ponencia para segundo debate y, por favor, señor secretario, continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto aprobado en el orden del día corresponde a proposiciones y varios. Diputada Yuli. Gracias, señor presidente. Quiero someter ante esta comisión mi proposición leída anteriormente en mi intervención hacia el secretario de Cultura y Turismo. 8 puntos en mi oficio radicado, primero para que nos lo conteste y poder sacar el análisis frente a las rutas establecidas que se ha aprobado por esta comisión del Plan de Desarrollo. Muchas gracias, señor presidente. Como citación. Muy bien, diputada Yuli. Y la idea es para que el secretario venga a este recinto ante la comisión de plan, que es en la cual estamos. Entonces, voto nominal para esta proposición de citar al secretario de Cultura y Turismo. Por favor, secretario de la Asamblea. Señor presidente, se somete a votación nominal la proposición realizada por la honorable diputada Julie Esperanza Porras Barrero referente a la citación al secretario de Cultura y Turismo a efectos que dé respuesta al cuestionario que radica ante la Secretaría General la honorable diputada Julie Esperanza Porras. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Positivo. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Dejando claro que es para que responda a un cuestionario, no es un debate. ¿Sí? Ya, positivo. Morato Ortiz, Julio César. Para la citación, positivo. Porras Barrero, Julie Esperanza. Para dejar claridad lo que dice el diputado Señor Felipe presidente, para dar claridad a la proposición expuesta por esta diputada, es la contestación del cuestionario para la medición de las rutas establecidas en esta comisión del Plan de Desarrollo. Listo. No es una citación, No es es para que el citación. secretario venga y responda al cuestionario de la diputada Yuli. Sí, puede ser escrito o presencial. Ah, bueno, señor. Entonces, volvamos a someter a consideración la proposición con el voto positivo de Esteban Duarte, señor secretario. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Positivo. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Positivo. Morato Ortiz, Julio César. Positivo. Porras Barrero, Julie Esperanza. Positivo. Sánchez Stephanie Lucía. Positivo. Señor presidente, con 5 votos positivos se aprueba la proposición de la doctora Julie Esperanza Porras Barrero. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, siguiente punto del orden del día. Le informo que se ha agotado el orden del día, señor presidente. Muy bien, siendo las 4:50 de la tarde de hoy, lunes 13 del mes de abril, vamos a dar por finalizada la sesión de comisión de plan para la cual fuimos citados el día de hoy. Muchas gracias.